Primera de Samuel 22. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda su casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa, a Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Señor Jesús, te pido que bendigas tu palabra, Señor. Habla a nuestro corazón. Habla a cada uno, Señor, los que estamos en esta casa. Enséñanos tu palabra. Y te pido, Señor, que hables a toda persona que escuche este audio. Señor, que toda aquella persona, Señor, allá donde escuche este audio, sentado en su casa, manejando su automóvil, Señor, yo te pido que donde sea que esté esta persona escuchando este audio, Señor, por favor, habla ese día. No importa que este audio sea escuchado, Señor, entre un mes, pero en ese momento, Señor, que tu palabra llegue, Señor, habla a esa persona, habla, Señor, a tu pueblo en el nombre de Jesús. En 1 Samuel 22 encontramos en el número 1, ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y esa palabra, huyó a la cueva de Adulán. ¿Quién era David? David era un hombre ungido. David no era cualquier persona. ¿Quién era David? Un hombre especial. ¿Por qué les digo especial? Porque todos los hombres y todas las mujeres que tienen al Señor como su Dios son personas especiales. Toda aquella persona que ha conocido a Jesucristo como su Salvador es una persona especial, no es una persona común. Es una persona que le pertenece a un reino, que es ciudadano de un reino que no está en esta tierra. Y de ahí somos todos los que estamos aquí. Todos los que estamos en este lugar somos de ese reino. Recuerdo cuando el Señor me habló sobre Esther. ¿Qué dijo sobre Esther? Yo te daré una princesa. Oiga bien, esa fue la palabra que Dios usó por medio de aquella persona que profetizaba que el Señor me iba a dar una hija. Y el Señor le llamó princesa. ¿Por qué el Señor nos habla de esa manera a sus hijos? ¿Por qué el Señor ocupa palabras especiales? Porque los hijos de Dios somos especiales. ¿Cómo es que los hijos de Dios somos tan especiales como el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, un pueblo que Dios planeó desde antes que la tierra fuera hecha. Planificó por medio de las promesas que dio Abraham, las promesas que dio. ¿Quién iba a ser Israel? A mí me admira cómo el Señor preparó de antemano, con palabra profética, hablando con los hombres para decirles quién era Israel. Y así lo fue preparando a Israel hasta hacerlo un pueblo fuerte. ¿Pero qué vivió Israel? ¿Cuáles fueron las dificultades que vivió Israel en su crecimiento como pueblo de Dios? Muchas. Entonces aquí, a la luz de la palabra, encontramos un hombre ungido por Dios, un hombre ungido por Dios, pero yendo a una cueva, yendo a un lugar a esconderse. David escondiéndose. David, el que derrota gigantes, escondiéndose. David,
el que había sido ungido como rey, escondiéndose en una cueva. ¿Qué es una cueva? En este momento, un lugar de refugio. ¿Qué es una cueva? Significado de esa cueva, porque da el nombre, dice la Biblia en el 22:1, que se llama Adulam, la cueva. ¿Qué es una cueva? ¿Qué significado tiene? Adulam hace referencia a una cueva considerada como un lugar de refrigerio. Oiga bien, ¿cómo lo dice esta definición? ¿Un lugar de refrigerio? ¿O un lugar de aflicciones? ¿O un lugar de tranquilidad? ¿Qué podía ser esta cueva para David? ¿Un lugar de refrigerio o un lugar de aflicciones? ¿Cómo podemos ver nuestro refugio? ¿Cómo podemos ver esa cueva que nos puede refugiar? ¿Como un lugar de aflicciones o como un lugar de refrigerio? Y eso me llamaba la atención en esta definición. Un lugar de refugio. Cuando David se escondió, cuando David huía de Saúl, ahí se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados. Y se encontraban en amargura de espíritu. Llegó a tener David en esa cueva, en ese refugio, a 400 hombres que lo hicieron su jefe. David se convirtió en la cueva de Adulán, en ese refugio, en un jefe de 400 hombres que se encontraban en una situación de amargura, de aflicción, de deudas. Pero el punto en el cual el Señor me hablaba a mí personalmente sobre Primera de Samuel 22, ese es el lugar de refugio. David se encontraba acorralado en esa cueva. David se encontraba, oiga bien, y encontraba yo esta palabra, acorralado. Un lugar donde no se puede salir ni para un lado ni para otro. David huyó a la cueva de Adulán. Este fue un lugar de refugio de David. No podía ir a casa. No podía ir al palacio. No podía ir con Samuel. No podía ir con su amigo Jonathan. No podía ir a la casa de Jehová. Y no podía ir con los impíos. David no tenía salida. Mire, no nos parece algo muy similar a lo que nosotros estamos viviendo en este momento. David no podía ir a casa. David no podía ir al palacio. Había sido ungido como rey. No podía ir. No podía ir con Samuel, que era el profeta. No podía ir con el hombre de Dios a escucharlo. No podía ir con su amigo Jonathan a compartir con su amigo que quería mucho. No podía ir a la casa de Jehová a hacer culto, a hacer sacrificio. No podía ir a buscar la presencia de Dios a ese lugar. Oiga bien, qué interesante. No podía ir con los impíos. No podía ir tal vez a compartir con los impíos. Hacía un tiempo lo habían encontrado haciéndose pasar como loco. Oye, es lo interesante del hombre ungido de Dios. Lo perseguía, tenía un enemigo que lo perseguía. Y delante de ese enemigo huía. ¿Y cómo se encontró con los impíos? Todo despeinado. Se hizo pasar por loco. Se despeinó, se llenó de saliva, aquel hombre ungido. Les comparto esto porque muchas veces nos podemos sentir acorralados, nos podemos sentir sin salida, nos podemos sentir que no podemos ir a la casa de Dios, que no podemos ir a visitar tal vez a nuestros familiares, que no podemos ir a visitar a nuestros amigos, que no podemos ir a visitar a nuestro pastor, que tal vez no podemos ir a visitarla, a hacer culto a Dios en la iglesia. Nos podemos sentir así como se sintió David en este momento, acorralado, siendo ungidos. Muchas personas le podían decir a David que no eres tú el ungido, que no eres tú el que fue elegido por Dios. Bien, tú puedes salir a la calle y si eres el ungido de Dios, nada te pasaría.
Así tal vez nos pueden decir ahorita, no eres tú el predicador, no eres tú el evangélico, el que tienes fe, que nada te va a pasar, ¿por qué no sales de tu refugio? David no podía salir. El nombre de Adulán significa refugio, pero la cueva no iba a ser la casa de por vida de David, solo era el refugio. Dios quería ser el refugio de David. Oye bien, qué interesante esto. Esa cueva no iba a ser la casa de David por todo el tiempo, solo era un lugar de refugio. Pero Dios quería que en ese lugar de refugio, Dios quería ser el refugio de David. Que David encontrara en Dios ese refugio. Y es aquí donde nosotros tenemos que encontrar nuestro refugio en Dios. Podemos tal vez estar limitados a salir, pero tenemos un refugio en cual nosotros podemos encomendar nuestras vidas. Y me llama la atención este punto, las victorias de David. La mayoría de arqueólogos creen que la cueva de Adulán no estaba muy lejos del lugar donde David había derrotado a Goliat. En las colinas de Judá, David no podía evitar pensar en lo lejos que había llegado. Una gran victoria él había tenido. Y había huido como un criminal a esconderse a una cueva. Y de esa cueva tal vez podía ver a lo lejos donde él había derrotado a Goliat. Podemos haber tenido grandes victorias y pensar que nuestro lugar de refugio, pensar en las grandes victorias que tuvimos, en las grandes victorias que el Señor nos ha dado, en esas grandes hazañas que hemos hecho. Y nos podemos sentir nosotros que somos, hermanos, tan sensibles, que somos tan frágiles, porque eso es el ser humano. Y cuando nos llegamos a estar en una cueva, y cuando nos llegamos a sentir tan frágiles y tan débiles, es donde nos damos cuenta que el ser humano es frágil y que solo en las manos de Dios el ser humano puede sobrevivir. ¿Qué aprendemos en la cueva de Adulam? Paciencia, humildad y perseverancia. Me gustó un pensamiento que un hermano me mandaba que decía: cuando el pescador no puede salir al mar, utiliza ese tiempo reparando sus redes. Lo vuelvo a repetir: cuando el pescador no puede salir al mar, utiliza el tiempo reparando sus redes. Si tú no puedes salir al mar, si tú eres un pescador y no puedes salir al mar, ocupa este tiempo para reparar tus redes. Repara tus redes. Dile al Señor: Señor, quiero aprender paciencia, quiero aprender humildad y perseverancia. Enséñame, Señor, la perseverancia. Y un punto muy importante es que David aprendió a adorar. Desde la cueva de Adulán, David aprendió a adorar. Y esto me sucedió en un estudio de la semana pasada, cuando era una enseñanza sobre la adoración. Todo me costó hacerla mucho, y me paraba y me iba y pensaba, porque las preguntas decía: prepare una alabanza en este momento. Pero no salía una inspiración de alabanza, yo no podía adorar, y yo decía: ¿por qué no puedo levantar algo que en otro momento hubiera sido fácil expresarlo? Pero no me había dado cuenta que me encontraba acorralado sin estar acorralado. Porque tal vez me sentía que no podía salir a los lugares que estaba tan acostumbrado a salir. Y en ese momento que este estudio me pedía que preparara una alabanza a Dios, me puse a pensar cómo preparar una alabanza, porque decía la pregunta: haz una alabanza. Me daba a entender que de mi corazón saliera una alabanza a Dios según lo que estuviera viviendo en ese momento. Y cuando yo me ponía a meditar,
¿Cómo yo puedo hacer una alabanza en este momento? Entonces se me venía ese pensamiento cuando David se encontraba en la cueva de Adulam. Cuando David se encontraba limitado en la cueva de Adulam. Y dije, wow, ¿cómo David haría para adorar en ese momento? ¿Cómo David hizo para alabar al Señor en el momento difícil? Y es ahí donde el Señor, hermanos, es ahí donde el Señor nos enseña. La cueva de Adulán es para que nosotros aprendamos. El lugar de refugio es para que nosotros aprendamos de Dios. Y leí el Salmo 142, donde David hace una oración cuando estaba en la cueva de Adulam. Y dice el Salmo 142, describe el desanimado corazón de David, el Salmo 142. Oye cómo dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. El camino en que andaba me escondieron lazo. Mira, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. David hizo este salmo. A veces nos preguntamos, ¿cómo fue que David sintió estas inspiraciones para hacer salmos? David hizo el Salmo 142 cuando se encontraba en la cueva de Adulam. El Salmo 57 dice, cuando David huyó delante de Saúl a la cueva. En el Salmo 57 describe cuando Jehová lo fortaleció en la cueva y lo preparó para lo siguiente que venía para su vida. Lo invito a que vayamos a Salmo 57. Salmo 57. Tengo una Biblia que pesa bastante porque tiene una letra bastante grande, muy bonita. Salmo 57 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea tu gloria. Red han armado a mi paso, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio, arpa, me levantará de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta la nube tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y si lees el 7, dice 57:7, de nuevo leámoslo. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré, trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantará de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Y esto es lo que nosotros aprendemos de David en una cueva. Y esto es lo que aprendemos de David en una situación difícil, en un encierro. ¿Qué fue lo que aprendió David? Aprendió a adorar.
¿Qué fue lo que aprendió David? A darle gloria al Señor. Y es por eso que esta célula la comenzamos con la predicación y la vamos a terminar adorando al Señor. Porque debemos de aprender a alabar a Dios. Mucho pueblo de Dios en este tiempo se dedicó a dar su vida, a preparar casa, a preparar todo lo material que podía preparar. Dio su vida entera, mucha gente trabajando 12 horas, 14 horas al día. Dieron toda su vida al trabajo y al trabajo. Y llegaban a las iglesias y cansados, con poco ánimo, tal vez levantaban alabanza al Señor. Con poco ánimo, tal vez cantaban una alabanza a Dios. Y hoy ha llegado el tiempo donde tenemos un tiempo de descanso. ¿Por qué razón el Señor le dio una ley a su pueblo que debía descansar? Había un día de reposo. Había también un año en que la tierra descansaba. Había un año específico que la tierra tenía que descansar. Oye bien, la tierra tenía que descansar. No solo el hombre mandó a que descanse, no solo Dios mandó a que el hombre descansase, tuviera un día de reposo, sino también en la ley había una ley que la tierra tenía que descansar. Cuando el hombre se desborda en cansancio y se va olvidando de Dios y se olvida de los mandamientos de Dios, entonces Dios hace que el hombre se recuerde de los mandamientos de Dios y lo pone a descansar para que en un momento de reposo el hombre tenga en esa paciencia del silencio, se recuerde de quién es Dios y que debe de adorar a Dios. A veces tenemos que aprender a descansar. A mí me tocó y lo he testificado en muchas ocasiones, que cuando yo trabajaba muchas horas, entonces de repente yo perdía mis trabajos. Cuando me pasaba de cansancio, trabajaba horas y luego estudiando de noche. Y al día siguiente a trabajar y luego a estudiar y mi cuerpo se topaba de cansancio, de repente perdía los trabajos y yo venía, Señor, ¿por qué pierdo los trabajos, Señor? Hasta un día entendí que el Señor, cuando yo me pasaba de cansancio, el Señor me hacía descansar. Una vez lo fui a comprender hasta la cama de un hospital. En la cama de un hospital pude entender que era de que yo no daba un tiempo de descanso a mi cuerpo. Y entonces a veces el Señor hace descansar a la humanidad como lo está haciendo en este tiempo. Pero no con un objetivo, hay un objetivo profético de lo que está sucediendo en este tiempo y no te debemos de pasar por alto que la venida del Señor está cerca, que los acontecimientos que están sucediendo son acontecimientos proféticos que nos hablan que la venida del Señor está cerca. Pero al mismo tiempo la iglesia tiene que comprender también, al mismo tiempo debe de comprender que la iglesia tiene que aprender a descansar en el Señor Jesús, porque Él es nuestro descanso. Él es nuestro reposo. Debemos de aprender a descansar en Él. Y si el pueblo del Señor se ha olvidado de adorar a Dios por el cansancio, por las altas horas de trabajo, el Señor lleva también a su pueblo en este momento, al mismo tiempo que hay un mover del cumplimiento profético, que se cumplen palabras proféticas de la venida del Señor. También el Señor nos lleva a que comprendamos sabiduría en lo íntimo de nuestros hogares, en lo íntimo de su presencia, que comprendamos sabiduría. Cada persona debemos de tener ese momento a solas con Dios en este momento, aprender sabiduría. ¿Cómo aprender sabiduría? Que tengas ese momento en el cual tú entiendas, que podamos comprender que debemos de adorar a Dios. Yo aprendí, y no aprendí porque escuchase la voz de Dios, como muchas veces el Señor nos guía, sino que una pregunta de un estudio me hizo entender. Haz una alabanza al Señor. Y yo decía, ¿cómo voy a levantar una alabanza en este momento en el cual me encuentro acorralado, que no puedo salir a ningún lado y que hay limitaciones y que la gente está asustada por lo que está sucediendo y que el mundo está asustado? ¿Cómo yo voy a levantar una alabanza? Y me acordé de David levantando alabanza en la cueva de Adulam. También tenemos a un hombre
que se encontraba en una cueva. Y este hombre que se encontraba en una cueva, tú lo conoces, se llamaba Elías. Elías estaba en una cueva. Elías hizo de la cueva su hogar. Oye bien, oye bien. Elías hizo de la cueva su hogar. Porque llegó un momento en su vida que se sintió deprimido y atemorizado por una amenaza de una mujer mala. Cuando Elías se sintió deprimido, hizo de la cueva su hogar. Muchos hacen una cueva de un momento de depresión. Muchos hacen el momento, buscan un refugio en un lugar de depresión y se encierran en una cueva. Elías, en ese momento de amenaza, que se encontraba amenazado, hizo de la cueva su hogar. Una cueva es un lugar que el hombre puede hacer en una grieta de una montaña. Esa es una cueva. Pero nosotros en el temor podemos hacer una cueva. Podemos hacer en nuestro temor que nuestro hogar se convierta en una cueva y que nos encontremos ahí atemorizados. Pero déjame decirte que no importa el lugar donde te encuentres, que si es un momento de temor o que es un momento de aprendizaje, si es un momento donde el Señor te está haciendo aprender, también debes de saber que el Señor está ahí contigo. Porque en Primera de Reyes 19:13, el Señor le dijo a Elías, cuando Elías oyó, se descubrió su rostro con el manto. Saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Le dijo el Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios no le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Dios apareciendo en la cueva. ¿Qué haces ahí, Elías? No, Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Porque Dios estaba en la cueva. Dios está contigo en este lugar de refugio donde tú te encuentras. Déjame decirte que en el lugar de refugio donde tú te encuentras en este momento, Dios está contigo. Dios está contigo. Y eso es lo que significa una cueva. En un momento puede ser un lugar de refugio. Que tu casa en este momento sea un lugar de refugio. Un lugar de refrigerio. Que tu hogar no se convierta en una cueva de aflicción. Que en este momento de cuarentena tu hogar no se convierta en un lugar de aflicción. Que tu hogar se convierta en un lugar de tranquilidad, en un lugar de refrigerio, en un altar para que tú le puedas levantar ofrenda de alabanza al Señor. Que tu hogar se convierta en un lugar donde tú aprendas paciencia, humildad y perseverancia. Donde tú como pescador de hombres, como predicador, repares tus redes en este momento, en este tiempo en el que te encuentras sin salir a pescar, que tú repares tus redes. Que este lugar de refugio, que es tu hogar, se convierta en un lugar donde aprendes a tener paciencia y humildad. ¿Cuánto los hombres tenemos la necesidad de aprender paciencia? Nos cuesta esperar. Cuánto el hombre y la mujer necesita tener esa perseverancia. Nos cuesta avanzar y dejamos siempre a la mitad de lo que comenzamos. Necesitamos aprender perseverancia. Necesitamos aprender humildad. ¿Cuántos necesitamos en este tiempo aprender humildad? Cuánto la arrogancia de que lo podemos hacer todo ha llegado hasta tanta altura en el ser humano que nos sentimos que el ser humano es intocable y que podemos lograr todo lo que nos proponemos. Nos sentimos como aquellos que construían la torre de Babel, que sentían que podían llegar hasta el cielo. Hay momentos donde el Señor nos encierra en cueva para que nos demos cuenta que nosotros somos frágiles, que el hombre es frágil y que el hombre no puede llegar hasta donde quiere.
que con un soplo de Dios en la tierra se mueve, se conmueven los terremotos y el hombre siente que no puede hacer nada, se siente tan frágil, sin fuerza. Así es el ser humano, así somos nosotros. Y este momento debemos de aprender para adorar al Señor. Hoy te invito a que te hagas un adorador en este tiempo. Te cuento que el hombre es fácil cuando el hombre quiere avanzar, se siente que el hombre sin dificultades puede avanzar y no le cuesta, pero en los momentos difíciles es ahí donde sale el hombre que es victorioso en Dios. Ahí es donde salen los Davides derrotando a Goliat. ¿A dónde? En los momentos difíciles. En los momentos donde hay abundancia, en los momentos donde es fácil caminar, donde no hay nada que te detenga, cualquier hombre puede ir y puede hacer. Pero no cualquier hombre en este tiempo se puede parar con fe a predicar el evangelio. Hay muchos que les cuesta en este momento predicar el evangelio en una casa porque se sienten que no tienen fuerza. Pero déjame decirte que en los tiempos fáciles cualquiera lo puede hacer. Por eso tú puedes convertirte en un hombre de fe, en una mujer de fe. Cuando en este momento, no cuando haya pasado y cuando todo sea bonito y donde todo sea fácil. No, en este momento es el momento donde nosotros tenemos que tener fe. Este es el momento donde nosotros debemos de salir de esa cueva. ¿Cómo? Saliendo de esa cueva. Que esa casa no sea una cueva que te encierre, sino que sea un lugar de refugio y un lugar de refrigerio. Eso es lo que debe de ser en este momento, un lugar de aprendizaje, que sea el Señor contigo y que te diga, ¿qué haces aquí? Y si el Señor te dice, ¿qué haces aquí enseñándote? Es porque el Señor está ahí contigo enseñándote. Le damos gracias al Señor en este tiempo por estar reunidos. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás escuchando este audio. Que cierres los ojos y le digas al Señor, Señor, en verdad que necesito aprender a adorarte. Señor, necesito aprender a adorar. Necesito en los momentos difíciles aprender a cantar. Aprender a tener confianza en ti, Señor. Señor, primeramente aprendemos en este momento. Aprendemos a tener paz, Señor, en medio de lo tormentoso que es el tiempo. Aprendemos a tener paz y seguridad en ti. Sabemos, Señor, que estamos en tus manos, Señor, y allí estamos seguros. Aun que nos tocase partir en este tiempo, estamos seguros porque vamos contigo. Y si nos toca sobrevivir, Señor, sabemos, Señor, que habremos aprendido a predicar el evangelio con más fe y con más compromiso. Que cuando pase esto, Señor, y salgamos de la cueva, Señor, aprendamos, Señor, que estuvimos en una cueva con afligidos, con endeudados. Pero esos fueron los grandes valientes. Oye bien que dice la Biblia, los valientes de David. La Biblia habla de estos hombres que hicieron grandes, pero grandes batallas a la par de David, ganaron grandes batallas. ¿A dónde aprendieron ellos? Aprendieron en la cueva de Adulam. Fueron los valientes de David. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en una cueva. Le pusieron una roca, pero esa cueva no lo pudo soportar. Porque había una misión que cumplir. Al tercer día resucitó. Y hoy por medio de él encontramos la salvación. También estuvieron 12 hombres con él. Grandes multitudes de discípulos caminaron con él. Pero fueron pocos los que recibieron ahí en ese proceso fe de perseverancia. La llenura del Espíritu Santo para ir y predicar. Las multitudes son grandes, pero no seamos multitud.
Seamos de estos hombres de fe que después de haber estado con David se convirtieron en los valientes de David. Aquellos discípulos que estuvieron con Jesús se convirtieron en aquellos hombres que después que pasó ese momento difícil de persecución, salieron y pregonaron el evangelio por todas las ciudades. Que este tiempo sea de aprendizaje, que este tiempo sea para aprender y luego levantarnos con fe, pero con una gran valentía y con una gran fe. Señor Jesús, enséñanos a adorar en este momento, en nuestros hogares, Señor, que podamos aprender la alabanza. Que la oración, Señor, ya no sea solo una oración, sino que sea una oración con alabanza, Señor, como lo hizo David. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y troaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, Señor. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Señor, gracias.